Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, genera debate y hasta un poco de ansiedad, ¿no? ¿Qué valor real tiene ir a la universidad hoy en día? Un tema clave, sin duda. Vamos a analizar a fondo un video del canal Geekonomy que justamente pone el dedo en la llaga. Se pregunta si la carrera universitaria sigue siendo esa, digamos, autopista directa al éxito profesional que nos vendieron. Esa promesa que escuchamos tanto tiempo. Exacto. Nuestra misión hoy es desgranar qué cambió, por qué esa idea de la universidad como garantía de futuro parece estar, en crisis. Y sobre todo, ¿qué implica esto para quienes están estudiando, los que ya se graduaron o los que están pensando en empezar? Para todos ellos, sí. Para que tengamos una idea del panorama, arranquemos con un par de datos que da la fuente. Son fuertes, ¿eh? A ver, En España resulta que el salario medio de alguien con título universitario, 4 años después de recibirse, es apenas un 10% más alto que el sueldo medio general. solo un 10% es poquísimo. Poquísimo. Y si miramos a México, la cosa se pone, digamos, más seria todavía. Hubo momentos en que la tasa de desempleo entre jóvenes universitarios llegó a ser mayor que la de quienes ni siquiera terminaron la secundaria. Increíble. Eso sí que rompe el molde. Y casi un tercio de los egresados mexicanos no consiguen trabajo. Claramente, algo no cierra con la vieja promesa. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Sí, hay que entender qué está pasando. Es que desde chicos el mantra era clarísimo. Estudia, anda a la universidad y vas a tener un buen trabajo, una buena vida. Asegurado. Era casi una fórmula matemática. Pero hoy esa narrativa choca de frente con la realidad de muchos. El autor del video que analizamos lo cuenta desde su propia experiencia. Estudió economía, le llevó más tiempo del que esperaba, y su paso por la universidad, dice, no tuvo nada que ver con esas imágenes de las pelis americanas, ¿viste? Ah, claro, el campus idealizado, los profesores inspiradores. Nada de eso. De hecho, confiesa que lo más valioso que se llevó fueron los compañeros, las charlas, las ideas que surgían en el bar de la facultad. La parte social, digamos. Mucho más que las clases en sí o la motivación que le daban los profes. ¿Te suena esa sensación? Absolutamente. Es fascinante ver cómo mutó esa percepción. Y ojo, no se trata de caer en el extremo de decir que la universidad no sirve para nada. Ese es un discurso simplista. Claro, no es blanco o negro. Exacto. El análisis de la fuente es más sutil. Apunta a que ese impulso de estatus, esa mejora casi automática en la posición social, económica, que la universidad parecía dar hace unas décadas, bueno, eso se evaporó bastante. Si hablas con gente de generaciones anteriores que fueron a la universidad, sus historias suelen ser de una transformación vital, un antes y un después clarísimo. Sí, total. Hoy, en cambio, muchos jóvenes se reciben y se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde está ese cambio? Se nota una brecha generacional muy fuerte en la experiencia y en las expectativas. Para entender cómo llegamos acá, está bueno mirar un poco para atrás, un viajecito en el tiempo. Ajá. La universidad no fue siempre esta cosa masiva que conocemos. Originalmente, hace siglos, era un lugar súper exclusivo. Para las élites. Reservada así, y no solo por plata, también por temas sociales. La mayoría de los hijos tenían que laborar, que trabajar desde chicos para ayudar en casa. Claro, no había opción. Además, lo que se estudiaba, filosofía, teología, latín, matemáticas puras, historia, eran cosas para cultivar la mente, el saber por el saber. No tenían aplicación directa en los trabajos de la época. Agricultor, herrero, comerciante. Era más un centro de cultura que de formación laboral, como decís. Exacto. Y el punto de inflexión clave, como dice la fuente, llega por los años 50, 60 del siglo XX. Ahí confluyen varias cosas. A ver. Por un lado, se consolida el estado del bienestar en muchos países. Y con eso viene la idea de universalizar la educación, hacerla más accesible. Bien. Por otro lado, las economías estaban cambiando muchísimo después de las revoluciones industriales y sobre todo después de la Segunda Guerra. Empezó a haber una demanda de nuevos profesionales, ¿no? Gente con formación más específica. Ingenieros, médicos, economistas, financieros, perfiles nuevos que antes no se necesitaban tanto. Exacto. Y el tercer factor, que es crucial, aumentó la riqueza media. Las familias de clase trabajadora y media empezaron a poder permitirse que sus hijos estudiaran en vez de trabajar. Ya no era vital que trajeran plata a casa tan jóvenes. Claro, cambió la posibilidad económica. Entonces, ¿tenés la voluntad política?
la necesidad económica y la posibilidad familiar. Todo junto hizo que la universidad dejara de ser ese club exclusivo y empezara a masificarse. Y vaya si se masificó. Las cifras que da la fuente son tremendas. En Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de adultos con título universitario pasó de un 6.2% en 1950 a más del 14% en 1970. Más del doble en 20 años. Impresionante. Una locura. Y esta tendencia se vio en Europa en otros lados también. Y este boom trajo un concepto económico clave que analiza la fuente: la prima salarial. Ajá, la famosa prima. O sea, la expectativa, que en ese momento era real, de que invertir años y esfuerzo en un título se iba a traducir, casi seguro, en un sueldo mucho más alto que el de alguien con solo secundaria. Precisamente. Y durante décadas, esa prima salarial fue muy real, muy importante. Estudios clásicos, como los de Goldin y Katz para Estados Unidos, mostraban que un graduado podía ganar entre un 30 y un 45% más. Es una diferencia enorme. Enorme. En Europa las cifras variaban, pero andaban por ahí, entre un 20 a veces hasta un 50% más. Claro que el sueldo depende de 1000 factores más, ¿no? Sector, experiencia. Obvio. Pero esta diferencia justificaba la inversión de tiempo, de plata, de esfuerzo. Significaba un salto de calidad de vida muy grande. Era la edad de oro de la universidad, digamos. El título era un pasaporte casi seguro a la clase media alta. Algo así, sí. Pero acá la historia se complica y entra un principio económico básico: la ley de oferta y demanda, o la escasez. Cuanto más escaso es algo valioso, más valor tiene. ¿Qué pasó con los títulos universitarios cuando cada vez más gente los tenía? Pues dejaron de ser escasos, se volvieron abundantes, masivos. La fuente lo dice de forma muy gráfica. Hoy pegas una patada a una piedra y te salen 3 graduados universitarios. Es un poco así, sí. Y los números lo confirman. Según la OCDE, la proporción de jóvenes entre 25 y 34 años con educación terciaria en sus países pasó del 27% en el 2000 al 48% en 2021. Casi la mitad. Casi la mitad de los jóvenes con título superior. Es un cambio social gigante en solo 20 años. Y un factor demográfico clave acá fue la entrada masiva de la mujer a la universidad. Históricamente era un ámbito muy masculino. Claro. Al abrirse las puertas para las mujeres, el número potencial de graduados, casi se duplicó. De hecho, hoy, en promedio en la OCDE, hay más mujeres jóvenes graduadas que hombres. Mira vos. Y este aumento brutal en la oferta de titulados tuvo 2 consecuencias directas, como marca la fuente. A ver, una imagino que es la famosa titulitis, ¿no? Te lo piden para todo. Y por otro lado, mirándolo desde las empresas, de repente se encontraron con un mercado laboral lleno de candidatos con título. Un abanico enorme para elegir. Mucha competencia. Claro, y esto hizo polvo la exclusividad que antes daba el título. Ser universitario dejó de ser excepcional, pasó a ser lo normal, lo esperado para muchos jóvenes. Y la consecuencia económica directa de esta abundancia, por el principio de escasez, fue que la prima salarial se achicó muchísimo. Todavía existe, ¿eh? En promedio los universitarios siguen ganando más, pero la diferencia ya no es tan espectacular. Ya no es ese salto gigante. Exacto. Este es el corazón de la crisis de valor que se percibe. El título sigue valiendo, pero ya no es el cohete que era antes. Ok, entonces tenemos sobreabundancia de títulos que baja el valor diferencial. Pero la fuente dice que no es solo eso. El propio mercado laboral, sobre todo en países como España, pero con ecos en Latinoamérica, suma problemas. Sí, complica más el panorama. Habla de desempleo estructural alto, en España más del 10% crónico, y sueldos que llevan décadas casi congelados para muchos, incluidos los jóvenes con título. ¿Cómo pega esto en los graduados? Acá entra un modelo que usamos los economistas, el modelo Insider-Outsider. La idea básica es que hay regulaciones o prácticas, como las indemnizaciones por despido altas o la negociación colectiva centrada en los que ya están adentro, que protegen mucho a los empleados estables, los insiders, los que ya tienen el puesto seguro. Claro, eso está bien para ellos. Pero la contraparte es que las empresas se vuelven más cautelosas para contratar gente nueva de forma indefinida, sobre todo si hay incertidumbre económica. Tienen miedo de quedar atados. Algo así.
¿Y quiénes buscan entrar al mercado o cambiar de trabajo? Los jóvenes, los recién graduados, los outsiders. El resultado es un mercado laboral partido en dos. Por un lado, un núcleo de trabajadores estables, protegidos, y por otro, una periferia de gente, muchos jóvenes, atrapados en contratos temporales, pasantías, trabajos de baja calidad y mal pagos. La famosa precariedad. Exacto. Les cuesta un montón dar el salto a la estabilidad y a sueldos decentes, aunque tengan la formación. Y eso genera una frustración tremenda, ¿no? La fuente describe situaciones que seguro le suenan a muchos. Uf, sí. Graduados que se pasan años saltando de contrato basura en contrato basura, o que consiguen algo estable pero muy por debajo de su nivel, con un sueldo bajo. Y ven pasar los años, llegan a los 30, 40, sin poder hacer carrera, sin autonomía económica. Y a veces, como decías, sintiendo que están más preparados que sus jefes, pero sin poder subir. Tal cual. Y esta dinámica se agrava, según el análisis, por otros factores estructurales, al menos en España, que es donde más se enfoca. Menciona el tejido empresarial. Muchas pymes, empresas chicas, con márgenes ajustados, que no pueden pagar sueldos altos ni ofrecer planes de carrera. Claro, no tienen la estructura. Y también la persistencia de sistemas de ascenso por antigüedad más que por mérito. Eso frena a los jóvenes con talento que recién llegan. Es un cóctel que aplasta las expectativas. Y por si fuera poco, súmale el costo de vida, especialmente la vivienda. El tema de la vivienda. Tradicionalmente, recibirte era como el punto de partida para la vida adulta. Trabajo, independencia, irte de casa, formar familia, hitos que se esperaban al toque. Sí, era el camino normal. Pero si los sueldos son bajos o inestables y alquilar o comprar es carísimo, ¿cómo llegas a esos hitos? Y se posponen, a veces indefinidamente. Y esto genera una disonancia terrible. Alimenta un desencanto profundo, expectativas rotas. La fuente lo capta bien con esa pregunta que dice que muchos se hacen. ¿Para qué estudié 4 o 5 años si al final estoy igual o peor que a los 18, viviendo con mis viejos y sin un mango? Durísimo. No es que el título no sirva para nada, objetivamente. Después veremos que los datos de empleo siguen siendo mejores, pero psicológicamente su valor se devalúa un montón cuando no te permite alcanzar esas metas de vida que se asociaban con él. La promesa implícita se siente rota. Esto nos lleva a otro punto caliente que toca la fuente. La elección de carrera. El famoso consejo, estudia lo que te guste. Ah, sí, un clásico. Advierte que aunque suene lindo, puede ser peligroso si no le pones una cuota a la realidad laboral. Menciona carreras como periodismo, marketing, diseño gráfico, como ejemplos de áreas que pueden estar muy saturadas. O donde quizás la formación universitaria tradicional no es la mejor forma de aprender lo que realmente piden las empresas hoy. Claro. ¿Implica esto que hay carreras buenas y malas? La fuente propone una clasificación más matizada, digamos, basada en el valor directo del título en el mercado actual. Distingue a 3 categorías que me parecen útiles. A ver. Primero, las carreras con bajo valor directo en el mercado laboral. Pone el ejemplo de historia. Son carreras apasionantes, que estudias por interés, por amor al arte. ¿Por gusto personal? Claro. Pero tienes que ser consciente de que es difícil encontrar un trabajo directamente relacionado y bien pago solo por tener ese título. El éxito suele venir por otras vías. Oposiciones, emprendimientos, como los divulgadores de historia en redes, por ejemplo. O reconvertirte. El título en sí no es la llave mágica. Entiendo. La segunda categoría. Segundo, las que llama carreras peligrosas. No porque no tengan salida, sino porque están súper masificadas. Ah, las clásicas. Exacto. Administración de empresas, derecho, economía. Sale una cantidad enorme de graduados todos los años, compitiendo por los mismos puestos. Y ojo, no solo compiten entre ellos. También con otros. También con graduados de otras áreas que a veces las empresas valoran mucho, como ingenieros o matemáticos que se meten en finanzas o consultoría. Para destacar acá, el camino es largo. Necesitas másters caros, certificaciones, idiomas, y aún así, la progresión puede ser lenta por los problemas del mercado que dijimos. Temporalidad, sueldos bajos al inicio. Exacto. Y esto lleva directo a un fenómeno muy común. La sobrecualificación, me imagino. Exactamente, la sobrecualificación.
tener más formación de la que pide tu puesto. La Fundación CID en España calculaba, según la fuente, que el 40% de los titulados españoles trabajaban en puestos que no requerían su nivel. El 40%. Otros estudios hablan de 5 de cada 10, la mitad. Y menciona que en Latinoamérica pasa algo parecido. Cita a Perú con cifras entre 30 y 45%. Es un desperdicio de talento y de inversión enorme. Y refuerza esa idea de que el título se devaluó. Estudiaste para X pero trabajas en Y. Terrible. Y la tercera categoría. Y la tercera son las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y otras de alta demanda específica, como medicina. Estas, según el análisis, todavía ofrecen en general una prima salarial y de estatus más clara. Siguen siendo una apuesta más segura, digamos. Tienen más empleo, mejores condiciones de entrada. Pero la fuente aclara que, incluso en estas áreas privilegiadas, se nota cierta degradación comparativa. O sea, aunque siguen siendo mejor opción, tampoco son la panacea absoluta que quizá fueron alguna vez. ¿Entendido? Panorama complejo, exceso de títulos, mercado laboral difícil, costo de vida, diferencias por carrera. Pero, ¿y la universidad en sí misma? ¿Está haciendo bien su parte? ¿Se quedó en el tiempo? Buena pregunta. La fuente cita un estudio preocupante. El 52% de los universitarios españoles no se sienten preparados para el mercado laboral al terminar. Más de la mitad. Uf, ese dato es fuerte. Solo el 12% cree que lo que estudió le sirve directamente en su trabajo actual. Esto sugiere que algo adentro de las aulas no funciona bien, ¿no? Los planes de estudio, la forma de enseñar, ¿están conectados con el mundo real? La fuente dice que en muchos casos no, y lo argumenta con datos y con experiencias personales. Menciona ejemplos que suenan viejísimos. ¿Cómo cuáles? Profesores usando apuntes de 2005 en pleno 2021, contabilidad enseñada solo a mano, sin tocar un software que usan todas las empresas, programas de estadística obsoletos. Parece increíble, pero pasa. Y dice que no son casos aislados, sino síntomas de problemas de fondo. Falta de incentivos para que los profes actualicen contenidos, el requisito del doctorado para ser titular, que a veces lleva a que den clase académicos con cero experiencia laboral real fuera de la universidad. Claro, saben mucho de teoría, pero poco de la práctica del mercado. Y las dificultades, sobre todo en las públicas, para atraer profesionales en activo a dar clase, por temas de burocracia o sueldos bajos para ellos. Se genera una burbuja. El resultado, concluye la fuente, es una completa desconexión entre universidad y mercado laboral en muchas áreas. Y esto se agrava con la velocidad del cambio actual. Pensá en la inteligencia artificial. ¿Cuántas carreras están adaptando ya sus planes a esto? Pocas, me imagino. Si la universidad no se pone las pilas, corre riesgo de volverse irrelevante para preparar para el trabajo. Llegamos al punto clave entonces. Después de este panorama bastante gris, volvemos a la pregunta inicial. ¿Sirve de algo ir a la universidad hoy? ¿Vale la pena? La respuesta corta que da la fuente es sí, pero. Un sí condicionado. Ajá. ¿El pero cuál es? Sí, sigue sirviendo, pero hay que cambiar radicalmente la cabeza, las expectativas. No podemos mirarla como hace 30 años. Los datos, a pesar de todo, siguen mostrando ventajas para los que tienen título. En la Unión Europea, la tasa de empleo para gente con estudios superiores es del 86.5%, contra el 58% de los que tienen bajo nivel educativo. La diferencia sigue siendo grande. Considerable. Tener un título todavía te da más chances de conseguir empleo. Entonces, ¿cómo hay que recalibrar la visión? ¿Cuál es el pero? La clave, según este análisis, es entender que la universidad ya no es una garantía de un futuro concreto, estable, ascendente. No es ese pasaje de primera clase con destino asegurado. Ya no es automático. Se transformó más en un trámite necesario. Un requisito básico para competir en ciertos niveles del mercado. Como un seguro mínimo, una credencial que te permite pasar a la siguiente fase. Buscar un primer laburo, aunque sea regular. Postular a un máster, que hoy son casi obligatorios en muchas áreas. O para tener más movilidad, incluso irte afuera. Exacto. Es fundamental que los chicos que entran ahora, y sus familias, entiendan que las reglas cambiaron, que el camino va a ser, probablemente, más largo y con más curvas que el de sus padres o abuelos.
que la adaptación, la formación continua después de la facu y desarrollar otras habilidades, comunicación, resolver problemas, digitalización, son clave. La fuente lo ilustra con el ejemplo del autor. Él se independizó a los 25, no al toque de recibirse. Refleja esa nueva normalidad de transición más lenta. Y la fuente termina con una advertencia importante, ¿no? Una llamada de atención a las universidades. Sí. Les dice, si no se ponen las pilas, si no se adaptan al mundo real, si no renuevan métodos y contenidos, pueden empezar a perder relevancia frente a nuevas formas de formación que están surgiendo. Más ágiles, más especializadas, más conectadas con las empresas. Claro, tipo bootcamps, certificaciones online. Exacto. Hoy por hoy, el título universitario sigue siendo un certificado valioso, reconocido. Pero esa centralidad, ese monopolio del saber validado, podría empezar a romperse si no evolucionan. Bueno, hicimos un recorrido intenso. Historia, economía, los desafíos de hoy. Desde el origen elitista a la masificación, la promesa de la prima salarial y cómo se achicó, los líos del mercado laboral, la sobrecualificación, la desconexión con la realidad. Un panorama completo. Queda claro que el título ya no es el pasaporte dorado que quizás fue. Y esto nos deja para cerrar con una reflexión. Una pregunta abierta para todos. Los que están estudiando, los que piensan hacerlo, los que ya tienen el título colgado. Más allá de lo técnico de cada carrera, que se puede desactualizar rápido, ¿cuáles son ahora las habilidades realmente críticas? Esas que quizás aprendes más fuera del aula, en proyectos, en laburos temporales, interactuando con gente distinta. Las habilidades blandas, la capacidad de aprender a aprender. Exacto. ¿Cuáles son esas habilidades que hoy marcan la diferencia para navegar este nuevo lío laboral y, sobre todo, para construir un futuro profesional y personal que te satisfaga? Pensemos en adaptación, curiosidad, aprendizaje continuo, competencias digitales de verdad, pensamiento crítico aplicado, inteligencia emocional. Quizá por ahí va la cosa ahora, ¿no? Quizás ahí esté la nueva clave del éxito. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del presente y futuro de la educación superior. Esperamos que estas ideas sirvan para entender mejor dónde estamos parados. Hasta la próxima.